The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Bienvenido una vez más aquí a La Solución, su solución, con usted, su servidor Neil González, conmigo Iván Hernández. Iván, ¿Cómo estás, abogado? estoy viendo la novela. ¿Ah, sí? Sí, El rostro de la sí, venganza. El rostro de la venganza, cada rato lo veo. La tengo grabándose ahora. Válido. Ahí me vas a empezar a ver ahorita desde la próxima ¿Ahorita semana sí? ya empiezo. Sí. Bueno, Felipe perfecto. Ríos, ese personaje. Bueno, pero quería estar al tanto de lo que está pasando, como ya te pusieron como viejo. Ah, sí, me pusieron un poquito mayor, canitas y un poco de arreglitos de Porque maquillaje vas para a ser, envejecer. sí, porque vas a ser el padre del... Pero eso no se puede decir todavía. No, perdón. Puedo ser el padre de alguien. Sorry. Puedo ser el padre de alguien. Está bien. Pero estás enterado, estás muy enterado. El Sí, rostro de sí. la venganza en Telemundo. Está muy bueno. Pasamos un fin de semana de un poquito lluvioso. El fin Un de poquito, semana. por Dios, Neil. Estaba encerrado Miami, Sí, totalmente gris, negro, si se quiere, mucha lluvia, Sí, mucha señor. agua. Yo salí el sábado, fui a hacer ejercicio por la mañana, salí después a la tienda a comprar una cosita, pero eso es todo, no salí más. ¿Pero para qué? Todo, porque mucha agua. Porque cuando hace tanta lluvia la gente dice, prefiero estar en casa. Sí, no, quedarme acostado, en aire acondicionado, durmiendo, Y una se siesta. sube el rating de la radio y Sí, de la televisión. Sí. Bueno, en los juegos de fútbol, pero... Los siempre seguidores hay de, gente que los tiene- Jets, los seguidores de los Jets están muy felices. Le ganaron a los Dolphins Sí, aquí en Miami. Aquellos nosotros los fanáticos, sí. Pero siempre hay gente que sale a la calle, porque cuando salí a hacer la compra que tenía que hacer, pues me di cuenta que estaba el mall lleno. Sí, Estaba el esa es mall- otra cosa que cuando llueve el mall Sí, se llena. se llena el mall y que decir que toda esa gente salieron con la calle y siempre hay esos accidentes, que yo vi unos cuantos por la US One yendo así al norte. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el agua pues causa que haya accidentes, pero hay dos cosas. Cuando llueve muy duro no se ve bien, porque los limpiaparabrisas pues no funcionan suficiente por la cantidad de agua que estaba cayendo. Segundo, cuando no llueve tanto al principio, todo ese aceite que está en la carretera, en el asfalto, sube porque el agua lo sube y empieza a hacerte resbaloso el día. Y los problemas de los accidentes de automóviles, pues uno tiene que tener cuidado, uno tiene que estar al tanto y muchas veces cuando está lloviendo duro, pues arrimarse. Porque si no se puede ver bien, no puedes ver... Hay mayores riesgos. lejos. Hay un riesgo muy grande. El teléfono 786-924-0999. Accidentes hoy en día, esta mañana alguien me preguntó a mí, bueno, ¿y cómo sabemos que tenemos derecho a cobrar en un accidente? Y eso es una pregunta, una respuesta fácil, pero una respuesta complicada a veces. Que tiene su tecnicismo. Lo fácil es que si yo sufrí un accidente que resultó en lesiones en mi cuerpo o en daños de propiedad, ¿no?, causado por una persona, tengo derecho a reclamarle a esa persona que me pague por las lesiones y todas las consecuencias que ha tenido las lesiones y por los daños de propiedad. Tengo ese derecho. Ese derecho lo tengo desde que Inglaterra estaba con los reyes en el primer siglo. Hace bastante. Esos derechos Siguen funcionando. No estoy entendido si en otros países tienen eso, no estoy entendido si uno tiene el derecho, vamos a decir, en Colombia. Lo tiene, si alguien te causó un accidente, que te hizo lesión, te dañó la propiedad o algo así, tú tienes derecho a que ellos la recompensa. Yo creo que, y me atrevo a decir, bueno, hace muchos años que no estoy en Colombia y Yo desconozco sé, pero modificaciones, pregunto pero a lo que voy, y es que la pregunta es muy válida, abogado, yo creo que en nuestros países de América Latina se supone que tenemos esos derechos. La cuestión es si se cumplen, si se ejercen, se ejecutan o no. Porque cuando uno va a la constitución de cada país de América Latina, tienen constituciones establecidas de manera muy fuerte, muy elaboradas, muy completitas,
tal vez el vacío que hay por allí es que no se ejecuta o no se hace cumplir la ley, no se hacen cumplir esos derechos, como de repente uno puede ver aquí o experimentar en los Estados Unidos, en un país como este, ¿no? Entonces, seguramente que sí se tienen derechos, la cuestión es si se cumplen o no se cumplen. Esa sería, yo creo que la gran interrogante en países de nuestra América Latina. Pero muy válida la pregunta para la reflexión, ¿no? Aquí en Estados Unidos, abogado, a propósito del tema, y yo se la devuelvo, si se cumplen esos derechos, ¿se ejerce realmente la ley como tal o no? Vamos a una explicación. Hoy es lunes, podemos ir bien básico. Tranquilo, sí, elementales. Elemental. En los Estados Unidos y en Inglaterra hay dos tipos de leyes. Hay la ley de estatuto, que está escrita, las reglas, es ley hecha por el Congreso o el Senado o algo escrita, estatuto, la Constitución es una de ellas y después sigue leyes que están escritas, ¿no? Y son legisladas. En otras palabras, la legislatura fue la que decidió hacer esa ley. Pero hay una segunda ley que se llama ley de jueces, que es ley común, el common law inglés y la ley común. Antes que se escribiera leyes, había la ley común. En otras palabras, había un juez, un árbitro, de alguna manera, a donde dos personas venían con un conflicto y él decidía quién ganaba, o si compartían, o si ganaba, o lo que sea. Esa era la ley común. En otras palabras, ya entonces, cuando yo tenía un conflicto similar, pues ahora ya había un precedente, una orden judicial con una opinión. En otras palabras, el árbitro o el juez escribía la orden diciendo, ganó fulanito, y escribió por qué. Ya había una guía. Ya había una guía. Entonces, cuando yo tenía una circunstancia similar, pues yo podía buscar en todas esas órdenes a una que sean los hechos similares y miraba y decía, ¿puedo ganar o no puedo ganar? Porque lo mío es similar. ¿Qué pasa? La ley de accidente, la ley de las cosas que nos hacemos uno al otro, ¿no? Es ley común. Es ley que empezó a producirse, a expandirse, a coger forma por decisiones de jueces, por abogados presentar esos casos, y eso empezó a crecer. No era constitucional, era ley común. Claro. Cuando llegamos a los Estados Unidos, y los Estados Unidos se vuelve una nación, pues tiene las dos, porque somos originalmente de Inglaterra, nuestro sistema. Tenemos la ley común, que es ley de jueces, ley de casos, y la ley constitucional. Y la ley constitucional, o vamos a decir estatutos, escritos, que hemos hecho, que esa ley los jueces no la hicieron los legisladores, ¿no? Entonces esa ley trabaja junto. Hay ciertas cosas, ¿okay?, que cuando la ley de estatuto se mete en la ley común, esa ley de estatuto tiene que estar perfectamente hecho, hay que tomar esas palabras estrictamente, porque la ley en común era la que dictaba siempre. Cuando esta va a interrumpir a esa ley, claro, esa ley tiene que estar muy específica y bien cortico la interrupción. No puede interrumpir completo, tiene que ser mínimo y por una razón específica. Válido. Que hay que hacerlo. Entonces, los accidentes, no hay ley escrita, esa es ley común. Ley de jueces. Y por eso la negligencia tiene definiciones y por eso hace falta el abogado. A eso iba yo. Después de escucharle todo esto, o sea, la conclusión elemental, básica, mínimamente básica, elemental, es que necesitamos un abogado, alguien que conozca realmente de nuestros derechos, no solo que los conozca, sino que esté autorizado legalmente también para representarlos en caso de necesidad. Así que la necesidad del abogado está más que clara en esta explicación que nos brinda nuestro abogado Neil González. ¿Usted quiere ser representado? ¿Quiere ser asesorado como mínimo?
Recuerde que la consulta es completamente gratuita y incluye precisamente esa asesoría, algo que hace la diferencia. Hay un antes y un después de escuchar uno la asesoría del abogado Daniel González. Número telefónico en su pantalla, 786-924-0999. Muy facilito, ahí lo tienen permanentemente. Apúntenlo, grábenlo en su celular, llamen ya en este mismo instante si quieren, pidan su consulta que es completamente gratis. Y si quieren ver personalmente al abogado Daniel González, lo pueden hacer tranquilamente aquí en la ciudad de Miami, en el 5999 Biscayne Boulevard. En toda la esquina de Biscayne Boulevard con la 59, ahí usted va a ver un letrero grandote que dice González and Associates. Ahí está el abogado Daniel González y todo su grupo de trabajo. También pueden hacerlo también en el 5080 Biscayne Boulevard, que es lo mismo, ahí son 9 cuadritas hacia el sur, 5080 Biscayne Boulevard, desde donde hacemos en vivo y en directo este programa La Solución. A propósito, hoy es lunes 24 de septiembre del año 2012, para que usted se dé cuenta que estamos en vivo y en directo, que están felices y contentos los de los Jets que le ganaron a los Dolphins y que estamos hablando de cosas vigentes, absolutamente actualizadas, como siempre suele hacer nuestro abogado Daniel González. Seguimos entonces con el desarrollo del programa y si usted quiere formular una pregunta al abogado en vivo e en directo sería muy bueno para los demás televidentes. ¿Por qué? Porque de las respuestas del abogado aprendemos muchísimo, pero muchísimo y muchísimos a la vez, como si fuera esta una aula virtual gigantesca en donde todos podemos aprender del conocimiento de la sabiduría del abogado Daniel González. Continuando con el tema, hilando el tema para quienes recién llegan a la sintonía, hoy hablamos de accidentes de tránsito, resbalones o caídas y sobre todo de sus derechos. A propósito, entonces, abogado, nunca va a saber uno si tiene derechos a ganar el caso sin consultar a un abogado. No se puede generalizar, la gente se puede defender en solitario, por decirlo así, aunque yo sé que tiene muchas desventajas, pero qué bueno aclararle esto al televidente. Vamos a hablar de eso porque sí, no y maybe. La respuesta de esa pregunta. Marque con una X la respuesta correcta. Sí. Primero, sí podemos generalizar así para decidir venir a ser un abogado. Si yo he tenido un accidente y he sido lesionado o tengo daños en la propiedad causado por otra persona, que yo sé que yo no fui la causa, fue otra persona, o que fue causado por una institución, en otras palabras, por un abandono o algo así, pues sí sé que pueda que tenga un caso. Ahora bien, y cuando usted llega, vamos a decir, en un caso de un resbalón, en cualquier lado. Entonces, siempre yo le he dicho la definición de negligencia. Una obligación que tiene una persona o una compañía, ¿no? Que esa obligación la violé. La violación hizo que el accidente pasara y hay daños sobre ese accidente. Yo tengo obligación, violé la obligación, esa violación, ese dejar de cumplir con mi obligación fue la causa del accidente y el accidente fue la causa de los daños. Esos son los 4 factores de negligencia. Son fundamentales. Fundamental que hay que comprobar delante de una corte esos 4. Ahora, yo me caí en un lugar sobre un hueco que había. ¿Right? No había aviso, no había letrero, no había letrero, pero eso ya es otras cosas, ya brincaste. La primera pregunta que yo voy a preguntar cuando vengas a mí, sabes bien que el accidente no fue tuyo, no había aviso, no había nada. Te voy a preguntar por qué tú estabas en ese lugar. Ah, no, yo brinqué la cerca para cortar, en vez de darle la vuelta, cortar camino. Yo brinqué la cerca y entré en la propiedad de esa persona para brincar la cerca por atrás, pero ya corté un camino inmenso y me caí, ese hueco no tenía. ¿Tú sabes qué? El dueño no tenía obligación a ti. Okay. Tú eres un intruso, no un invitado. Él no tenía obligación de dejarte saber que había un hueco. Él no tenía obligación de arreglar el hueco hacia ti. Podemos utilizar y recordamos casi siempre este ejemplo, ¿se acuerda que se hizo tan famoso y tan popular? El del tipo que se mete a una casa, ¿cierto? Sin autorización, lo muerde un perro, pero él alega que no había ningún letrero de un perro en donde se supone que debe haber un warning de que hay un perro que puede morderlo, etc. Ese letrero no existía. Es algo así como lo que está explicando. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tengo como dueño del perro o dueño de la casa obligación a ti. Eres un intruso. Están ahí sin mi permiso. Claro.
Son, en otras palabras, no te tengo la obligación de advertirte nada. ¿Tú sabes qué? Yo tengo una obligación de no adrede hacerte daño. En otras palabras, una de las cosas que hay gente que habla de, no, yo voy a poner una alarma, pero cuando esa alarma se dispara, si toca en la persona la puerta, lo van a con electrocutar. electricidad. Eso sí no lo puedo hacer, ¿no? Eso sí no lo puedo hacer, porque ya esa es una obligación que tengo yo, no de hacerle daño adrede a la persona. Y casi todos los niveles de personas tienen, sea intruso, sea invitado, tiene esa obligación. No se puede aplicar, y perdóname que haga el paréntesis, pero bueno, nuestra mente vuela rápido. No se puede aplicar el caso, por ejemplo, en las cárceles, con los reos, con la gente que está recluida en una prisión, en donde colocan las cercas electrificadas. Ahí ya se pierde ese derecho. Sí, porque perdiste todos los derechos como prisionero. Okay. Número uno. Número dos, te han notificado que eso está ahí. Estamos hablando de que yo te puse la electricidad para cogerte si me estás tratando de robar. Okay. ¿No? Eso se lo saben los prisioneros, han perdido sus derechos. Y tercero, la obligación de la prisión es mantenerlos adentro. O sea que eso sería muy diferente en cuanto a derechos. Es muy diferente. Pero vuelvo a repetir, por eso tienes que ir al abogado. Porque entonces llegas y le dices al abogado, eso de vamos a volver al de brincar la cerca para entrar, pues ya el abogado sabe que el caso no lo tienes, que ya no tienes el mismo caso que tenías. Si hubiese sido una persona que el dueño de esa casa te llamó y tú llegaste, entraste, él está en la puerta y tú llegaste, ¡pam! Y caíste en el hueco. Ahí sí, porque él te invitó a seguir. Entonces esa obligación es muy alta de notificarte de peligros, de arreglar los peligros primero, pero si no se puede arreglar antes de tú llegar, notificarte que hay, y evitarlo lo más que se pueda, que tú vayas en contra de ese peligro. Invitan a las personas a una reunión, ¿cierto? De repente una fiesta, una reunión en casa o lo que fuera, están de repente en las escaleras se caen, están deterioradas esas escaleras de madera o algo, se caen y sufren un accidente. ¿A quién se debe demandar? El quien sea o dueño o responsable de las escaleras. Vamos a hablar entonces vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de un elevador en una tienda. Bueno, la tienda Macy's es dueño del elevador, pero Macy's le ha entregado la obligación del mantenimiento y de estar seguro a una compañía. Esa compañía no ha cumplido con su obligación a los invitados de Macy's que llegaron. Ellos son responsables también. Y Macy's es responsable también. ¿Por qué? Porque se supone que Macy's, como sea el empleador de la compañía, sea también el supervisor de la compañía. Y que esté supervisando que estén haciendo el trabajo bien. Y segundo, ¿no? Si encontramos que esa compañía había tenido problemas antes y hay unos cuantos reclamos contra ellos, entonces estamos hablando de que Macy's maybe contrató negligentemente a una compañía que tenía problemas. Claro. Muy interesante todo esto. Estamos, de verdad, yo siempre lo digo, a veces si se quiere jocosamente, esto es una aula virtual gigantesca, un canal de televisión, un medio como Gente Ve, en donde aprendemos, estamos en clase, así de sencillo, con nuestro profesor, el abogado Neil González, y qué bueno entender todo esto para saber en dónde estamos parados, para saber cómo reclamar, cuáles son nuestros derechos, qué debemos hacer, cómo debemos proceder en caso de vernos involucrados en un accidente o de pronto la familia, el amigo, la amiga, qué sé yo, saber cómo asesorarlos. 786-924-0999. Recuerden que la consulta es completamente gratis. 786-924-0999. Pueden llamar durante todo el día. Hay cualquier cantidad de asesoras legales en español, en inglés, listas y dispuestos a guiarles como corresponden y a otorgarles esa consulta gratuita con el abogado Neil González y con todo su grupo de trabajo. 786-924-0999. Los días martes, o sea, mañana, también pueden escuchar al abogado Neil González a las 11 de la mañana a través de Radio Caracol 1260 AM, programas muy interesantes, de interés general, diría yo, de interés común, para que aprendamos un poquitito más de nuestros derechos.
Abogado Neil González, ¿cuáles son las acciones de los accidentados que puedan hacer que de repente entreguen sus derechos sin saberlo? Sabemos y entendemos que muchas veces firmamos una cantidad de cosas, contratos, etcétera, y no sabemos realmente qué es, sino, pongo la firma. En este caso de accidentes, unos pequeños ejemplos, o al menos algo básico, abogado, cuando de repente ponemos la firma y entregamos nuestros derechos. ¿Cuáles serían esos ejemplos básicos? Esa es una de las primeras, que cuando usted tiene un accidente, ¿no? Mucho cuidado con lo que vaya a firmar después. Y eso todo viene por esto. Ahora yo me caigo en un lugar, en un Macy's, vamos a decir. Okay. Ponemos por escoger a Macy's. Pero usted escogió hoy a Macy's. Sí, hoy. Porque tienen plata, ¿sí o no? No, pero me caigo ahí en Macy's y entonces viene el manager, el supervisor, y me trae un documento y me pide que yo firme. Lo primero que me da en mi cabeza es que él tiene interés de que yo rinda mis derechos, porque él es empleado de la compañía donde voy a ir en contra. Okay. So, él tiene interés. ¿Okay? No piense que él como manager, va a ayudarlo, como persona, viene a ayudarlo. Muchos vienen a ayudarlo, pero que le firme un papel, no. ¿Okay? Yo no firmo nada hasta que no lo vea un abogado o no lo vea una persona a la que yo confíe que lo lea completo. Si hay policía ahí. ¿Eh? Si de repente la policía hace presencia. ¿Y por qué le pregunto esto, abogado? Porque de repente nosotros en nuestra ignorancia de las leyes y de todas estas cosas, como que sentimos un poco de temor cuando vemos la ley y la autoridad. Si viniera un policía, se hace presente después de ese accidente, ¿estamos en la obligación de firmar alguna cosa o no? Porque está la policía presente. Déjeme decirle que los accidentes son todos ley civil. El policía es ley criminal. Aquellos que han llamado a la policía para ser una persona que le pague el dinero que le debe, saben la diferencia. El policía viene y dice, ¿te lo robó? No. Bueno, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Eso es civil. Vaya a la corte civil. Busque un abogado y vaya a la corte civil. Un accidente es civil. Puede estar 20 policías. Usted no tiene que firmarle nada a nadie en ese momento que usted no quiera voluntariamente. La segunda cosa de este accidente, y hoy estamos hablando más de resbalones y tropezones. Sí. ¿Por qué? Porque de auto hay ciertas cosas, pero es más fácil encontrar un culpable de auto. ¿No? Él me chocó, simplemente. Pero en resbalones y tropezones, esa es la gran pregunta. ¿Quién es el culpable? ¿Cómo determinarlo? Sí. ¿Quién es el que miente? Si usted llega a Macy's y viene el manager y quiere hacer un reporte, el manager le va a tomar su nombre, su dirección, su número de teléfono, lo que usted diga, cómo pasó el accidente. Ojo, cuando usted va a decirle qué pasó, esté seguro porque eso va a quedar como récord. Y si usted mañana dice que pasó otra cosa, si se contradice. Y se contradice, pues el caso está muy flojo. Se afloja mucho. Segundo, ojo, si usted ha caído sobre algo y le preguntan, ¿qué te pasó? Yo no sé, me caí. Y conté, ¿qué te caíste? No sé. Si usted no sabe, ¿cómo vamos a encontrar un culpable? Si no me puede decir qué fue lo que le causó la caída. No hay argumentos. ¿Cómo vamos a buscar quién es el culpable? ¿Quién es el que hizo lo que fue que le causó la caída? No sé. El no saber, el decir no sé, es igual que decir no tengo caso porque no sé cómo pasó. No sé si resbalé en agua, si tropecé con un palo, si tropecé con mis mismos pies. Complicado. Es complicado. Eso es muy importante. Al momento que usted diga no sé, usted ha rendido sus derechos. Porque no sabemos a quién acusar. Claro. No, pero yo me caí en la tienda. Sí, pero y no quiere decir, cuando usted está en una tienda y usted se cae en esa tienda, la tienda no es aseguradora suya. Para allá iba. Tiene que haber hecho algo. Yo iba para allá y se me ocurrió lo del mall. Entra uno al mall, a cualquier mall. Vamos a poner el ejemplo de Westland Mall, de Aventura Mall, de Dolphin Mall, cualquiera. Entra uno al mall, ¿verdad? La resbalada, la caída o lo que pasa sucede dentro de un almacén
del mall, una de esas tiendas, Ujú. ¿el mall tiene algo que ver o se va directamente a la tienda? De- O sea, ¿cómo se maneja esa parte? Depende de Y la lo regla. otro, si pasa algo en el parqueadero, en la zona de parqueo del mall. Bueno, volvemos, vamos a decidir. Y no le voy a dar las respuestas porque no sabemos. Si el mall y la tienda tienen un arreglo en que el área que usted se cayó, el mantenimiento de esa área era de la tienda, es la tienda quien es responsable. Si no, si el mantenimiento era del mall, del dueño del mall, vamos a decir, eran los pasillos, que es más obvio. Sí. No es adentro de la tienda, pero en los Un pasillo. pasillos. Eso probablemente es el mall. Claro. Entonces ellos son los responsables. En el parqueo, lo mismo. La misma ocurre. situación. La misma situación. En el parqueo casi siempre es el mall, pero a veces no. A veces depende del parqueo. A veces si hay parqueos que cobran dinero, Ahí ya hay- esa compañía es la que es responsable por el mantenimiento. Si no, si es gratis el parqueo y uno llega, pues entonces probablemente es el mall, el dueño de la propiedad, el mall. A veces el mall no es el dueño de la propiedad. El dueño es una corporación privada, pero el mall es el que se ha encargado del mantenimiento completo. Mira qué bien, qué interesante. Por eso, amigos televidentes, ya saben lo importante de la asesoría, lo importante de hablar con el abogado Neil González, así como lo estamos haciendo aquí a través de la televisión. Usted puede hacerlo personalmente con él en sus oficinas, 5999 Biscayne Boulevard, en toda la esquina de Biscayne con la 59. Así que muy importante que usted tome acción, que usted interactúe, que sea proactivo, porque el abogado Neil González no lo puede llamar, no lo puede buscar, no la puede buscar, pero usted sí puede llamarlo a través de ese número telefónico. Recuerden, consulta completamente gratuita, 786-924-0999, y este programa va de lunes a jueves, aquí a través de Gen TV, de 12 a 12:30 del día, y recuerden, mañana martes, 11 en punto de la mañana, a través de los 1260 AM de Radio Caracol. Abogado Neil González, decirle al policía en la escena del accidente que de repente uno no está lesionado, puede hacer que no se tenga derecho a buscar un doctor después. De repente en el momento de un accidente de tránsito, por ejemplo, el policía dice, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y uno, no, la verdad, no me siento mal, estoy bien, no hay problema. ¿Eso puede ser de repente motivo de no tener derecho después? Sí, ¿qué pasa con eso? Cuando usted le dice al policía que usted no está lesionado y después el próximo día se presenta en un doctor, pues las compañías de seguro van a usar sus mismas palabras en contra de usted. Entonces, usted no ha entregado su derecho todavía, pero le ha dado munición a ellos para decir que usted no estaba lesionado. Y entonces empieza la excusita fraude. Usted está cometiendo fraude. Obviamente, fíjese, para que sepa, usted le dijo no al policía porque casi siempre es de verdad. En el momento del accidente, No se siente primero, nada. estoy nervioso. Estoy Confundido. confundido. Y cuando me dicen, no me siento dolor, lo que estoy muy nervioso y muy confundido. Entonces, ¿qué pasa? Al próximo día sí siento el dolor porque ya me calmé Claro. y empezó el cuerpo a dejarme saber que hay lesiones. Voy al doctor y voy todo eso. Ese caso ya es uno de esos de ¡fraude! ¿Se acuerda? Las cifras que dieron. Sí, sí, sí. Todo el número. Ese es uno de fraude. Eso lo consideran ellos fraude. Eso es lo que ellos consideran porque usted al principio había dicho que no tenía lesión. ¿Y qué se hace entonces, abogado? No, usted ¿Qué sigue. pasa? Hay que seguir porque eso no es fraude y nosotros sabemos. Y usted sabe qué, el adjuster que está haciendo, sabe bien que así a menudo pasa eso. Lo sabe bien. Pero tiene un interés muy diferente que ustedes, ¿no? Tiene el interés de no pagar el reclamo. El interés de la compañía. 12:29 minutos, se nos acabó el tiempo por hoy, increíble como pasó volando el tema, ¿no? Estamos volando de verdad. Y 35. Ah, sí, hoy tenemos más tiempo, me dicen aquí nuestros Tenemos más productores. tiempo. Mira qué interesante. Bueno, eso está bien, se alarga, se prolonga, válido, eso está muy bien porque seguimos aprendiendo un poco más de las enseñanzas de nuestro abogado Neil González. Así que todavía tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Ahora. Ah, bueno, tenemos un minuto todavía. Es que recuerden que estamos en vivo y en directo. ¿Tenemos el Ya, tiempo? nos fuimos. Ah, Tuvo bueno. un accidente. ¿Por qué no me llama?
The Law Office of González and Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.